Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que anden bien. Bueno, la verdad que esta clase la quiero dar rápido en realidad porque la quiero bajar rápido porque supuestamente tienen un trabajo práctico para hoy y me parece importante esta primera parte de la explicación. Lo voy a dividir en dos videos. En este voy a hacer toda la parte teórica y en el otro toda la parte práctica. A mí me pasaron un solo trabajo práctico, así que no sé si es el que tienen todas las comisiones, pero bueno, por lo menos les va a servir como de guía. Aparte, ya sé que hoy lo tienen que entregar, así que voy a tratar de ser lo más acotada posible, como para que puedan acceder al video lo más rápido posible. Estoy desde hoy a la mañana planificando, viendo el tema del trabajo y todo, así que bueno, por eso me demoré un poco. Pero bueno, la idea era hacerle llegar el video anoche ya, pero sinceramente a la noche me agarra malestar, me empiezo a sentir muy mal, me empiezo con los problemas respiratorios y bueno, por ahora no levanté fiebre, es más, tengo fiebre, tengo temperatura muy baja, todo lo contrario a, a lo que es el COVID. Así que bueno, sí tengo problemas respiratorios, pero hasta ahora el olfato no tengo intacto y el gusto también, así que bueno, eh, por ahora. Pero sí tengo, cuando apenas me levanto, quizás sí tengo ese tema respiratorio y igual cuando me voy a acostar. Pero bueno, no importa, yo simplemente les quería comentar esto, que por esto es que no bajé, estuve bajando las clases. Pero bueno, ya estoy mejor de la voz, incluso si hubiera sido por el malestar, lo hubiera bajado igual, pero el tema de la voz me lo impidió. Igual estuve ayudando individualmente, así que bueno. Este, bueno, vamos a ver la parte teórica. Yo acá les preparé como por ver una presentación. Se me hacía que quizás podía ser un poco más dinámico que lo que generalmente preparo. Bueno, ustedes vieron la parte de hipótesis, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco de qué se trata esto. Bien, eh, principalmente, bueno, hay que entender qué es una hipótesis, ¿no? Para poder incluso hacer este trabajo y cualquier tipo de trabajo de investigación. Nosotros, yendo un poquito más para atrás, cuando hablábamos de hipótesis, hacíamos referencia a una manera, digamos, de formular el problema, ¿no? De plantear el problema. Bien, una de las definiciones más importantes y quizás más conocidas de hipótesis es que es un supuesto, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué? Porque en realidad, por más que nosotros lo planteemos de manera afirmativa, es algo que uno supone en base a un problema o fenómeno real, ¿no? Que pasa, que sucede en la vida real. Tengamos en cuenta la clase pasada, donde vimos toda la parte de la importancia de lo que era la investigación y las características que tenía la misma, ¿no? Es importante que lo tengan en cuenta porque esto nos va a llevar a pensar que quizás cualquier enunciado puede ser una hipótesis y en realidad no. No cualquier enunciado es una hipótesis científica o es viable, digamos. Ahora vamos a ver por qué y vamos a ver las condiciones para que se considere como una hipótesis científica. Bueno, principalmente tenemos que tener en cuenta que la hipótesis es la vía, se podría decir de alguna manera, para lograr los objetivos de la investigación, ¿no? Es como si no, yo creo también que es una manera de acotar un poco el plano de la investigación y nos dice por a dónde tenemos que ir, digamos, ¿no? Es una de las herramientas, digamos, que tenemos como un poco para acotar el tema, ¿no? Para el campo de investigación, ¿no? Eh, bueno, y después, bueno, acá yo puse que se trataba de una suposición.
Bueno, las hipótesis en realidad también tienden a, tienen como objetivo, se podría decir, el avance teórico, es decir, seguir contribuyendo a determinadas teorías ya existentes, o formular una nueva, ¿por qué no? ¿No? Pero siempre en base a determinado tema. Por ejemplo, cuando nosotros, llevado a quizás a Piaget, por ejemplo, bueno, él al principio formuló su teoría, por ejemplo, de la equilibración en base a una teoría ya existente, ¿no? Quizás contrariamente a esa teoría, pero igualmente lo hizo basándose en esa teoría, ¿sí? Por más que uno lo que quiere hacer es contradecir de alguna manera lo ya preexistente. Así que bueno, la hipótesis tiene que ver con esto. Y lo que intenta la hipótesis es explicar el problema y dar solución también a ese problema, ¿no? Vamos a ver que vamos a ir atravesando por diferentes tipos de hipótesis y ahí vamos a ir entendiendo que algunas hipótesis son explicativas y otras lo que intentan es dar como una cierta solución al problema, ¿no? Pero en general suelen tratar de explicar el problema de investigación. Así que bueno, vamos a la siguiente. Bueno, como decía, acá tenemos la teoría científica, ¿no? Que es uno de los términos que van a encontrar en el libro, haciendo referencia a las hipótesis y en cierta manera como comparándolas, por así decirlo. Bien, la teoría científica es el conjunto de hipótesis que, manteniendo un orden coherente y complementario entre sí, apuntan a comprender los fenómenos o problemas, ¿no? Bueno, esta es la definición que van a encontrar de teoría científica. Así que, bueno, esto es lo que van a ver. Pero lo importante a tener en cuenta en este concepto de teoría científica es que en realidad la idea es que ustedes puedan comparar o diferenciar, en realidad, estos dos términos, ¿no? Bueno, básicamente entonces lo que se quiere es esto, ¿no? Que ustedes puedan diferenciar. Entonces, quizás una diferencia fundamental es que las teorías científicas se basan en hipótesis para poder explicar determinado fenómeno o problema o incluso para proponer una solución, ¿no? Esta es la idea básicamente de la investigación incluso. En cambio, la hipótesis, bueno, es todo lo que veníamos hablando anteriormente. En cambio, la teoría es un conjunto de hipótesis que intenta explicar un fenómeno y la hipótesis en sí misma constituiría la explicación en sí del fenómeno, ¿sí? Así que bueno, esta es quizás la diferencia más importante. Continuamos. Bueno, la hipótesis científica, o por otro lado, se trata de enunciados o proposiciones teóricas conjeturales, tentativas y no verificables, referidas a variables o relaciones entre variables que dan cuenta del orden, regularidad, causa o asociación bajo la que se encuentran los fenómenos o problemas referidos a unidades de análisis. Esta es la definición que van a encontrar en el libro, pero bueno, se los voy a pasar un poco en criollo, ¿no? Porque en realidad, como les decía, cuando hablábamos de definiciones en general de una hipótesis, hablábamos de que son supuestos, de que trata de explicar un determinado problema, ¿no? Bueno, pero dentro de la hipótesis vamos a encontrar determinados conceptos o a tener en cuenta para que sea considerada una hipótesis científica. Por ejemplo, el tema de las variables, ¿no?
Me acabo de dar cuenta que tipié mal algo acá, que, bueno, acá tendría que decir verificables, pero bueno. Pero bueno, lo que les quiero comentar es el tema de las variables, que lo van a ver en el capítulo siguiente. En el capítulo 5 creo que hay todo un capítulo donde habla específicamente de las variables y bueno, quizás vamos a hacer en la clase que viene una clase más teórica, que seguramente la voy a bajar esta semana porque también, así que bueno, la van a tener accesible. Pero bueno, lo que quiero en a rasgos generales que tengan en cuenta cuando se habla de hipótesis científica es que tiene que tener variables. ¿Qué son las variables? Son aquellas características que, valga la redundancia, varían, ¿sí? Características del fenómeno en particular, ¿no? El fenómeno o del problema de investigación. Son aquellas cuestiones, aquellas características o rasgos que varían en el problema, ¿no? Ahora vamos a ir viendo a lo largo de la exposición un par de ejemplos y vamos a ir viendo a qué nos referimos con esto. Bueno, básicamente es esto. Para formular una hipótesis científica es importante tener en cuenta esto que hablamos de las variables y también todo lo que tenga que ver con el problema en sí mismo, ¿sí? La hipótesis se basa en el problema de investigación, ¿sí? ¿Cómo yo puedo explicar ese problema? ¿No? Bueno, es un poco esto. No me quiero detener demasiado en esto porque, bueno. Bien, acá tenemos la parte de las variables, que casualmente yo a veces me adelanto con la explicación, pero bueno. Bueno, en el libro ustedes van a ver que las variables, una de las definiciones de variables en ciencias fácticas, es que estudian los fenómenos en particular, como pueden ser los problemas, determinados problemas sociales, y son conceptos que pueden asumir diferentes valores, características o atributos. Y fundamentalmente son medibles, por eso se los puse en grande acá, ¿no? Fundamentalmente tienen que ser medibles, poder ser cuantificables, ¿sí? Estas variables. Bueno, más o menos les había explicado hace unos segundos qué eran las variables, por eso acá les puse que asumen diferentes valores o características o atributos que tienen que ver específicamente con el fenómeno. Esto es lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Todo lo que rodea la hipótesis, todo el ser de la hipótesis, es el problema de investigación, se va a basar en el problema de investigación. Si yo planteo determinado problema, la hipótesis es la manera en la que yo, dependiendo de la forma la manera en que la formulo, va a tratar de dar explicación a ese fenómeno que se da, ¿no? O a ese problema de investigación. Pero tengan en cuenta esta parte, que la variable tiene que poder ser medible, digamos, ¿no? Bueno. Después la otra definición, ¿no? sobre específicamente de qué se tratan los conceptos, ¿no? En realidad hace esto como para, es una idea mía en realidad de por qué se dan estas definiciones, ¿no? Es que en realidad es para poder comparar y aparte porque les va a servir para entender también las hipótesis y lo que vamos a ver ahora sobre clasificación, ¿no? Y aparte porque en cada una, o sea, son conceptos que incluso para el trabajo práctico les hubieran sido útiles. Bueno, el concepto es fruto de una abstracción y consiste en la representación mental de un objeto, situación o fenómeno. Sí, bueno, esto yo creo que está bastante claro, pero igualmente les voy a tratar de acotárselos un poco. El concepto básicamente hace referencia a también a un problema o fenómeno o situación que se da en la vida real, ¿no?
y el concepto tiene fundamentos reales, digamos, no es que está basado en un supuesto. Esta es la diferencia quizás con la hipótesis. La hipótesis en un principio va a ser un supuesto y luego va a pasar a formar parte de un concepto o teoría, ¿no? Bueno, esta es más o menos la diferencia con respecto a la hipótesis. Bien, las condiciones para que se considere como una hipótesis científica. Bien, vamos creo que esto tenía que ver ya específicamente con el trabajo que ustedes tenían que realizar para el día de hoy. Donde les dan, igualmente voy a hacer la otra parte práctica, pero bueno, y donde vamos a ir específicamente, pero ustedes les dan creo que 2 o 3 hipótesis donde tienen que seleccionar cuál es científica y cuál es no, ¿sí? Teniendo en cuenta estas condiciones. Bueno, para que la hipótesis sea considerada científica, deben ser conceptualmente claras, ¿no? Es decir, que se puedan comprender, que cualquiera que pueda leer la investigación, o incluso la hipótesis, pueda entender a lo que ustedes quieren llegar, ¿sí? Esto es bastante importante. Por eso deben usar términos también que no sean demasiado rebuscados, digamos, porque tiene que ser claro. Cualquier persona tiene que leer esa investigación y tiene que poder comprender a lo que ustedes querían llegar, ¿no? Bueno, eso en principio. Tiene que tener un vínculo con la realidad empírica. A esto hace referencia a que no puede ser, por ejemplo, como hablábamos en la clase pasada, cuando hablábamos específicamente, por ejemplo, del problema de investigación, si podía ser algo abstracto, ¿no? ¿No? Como decir, por ejemplo, después de la muerte, hay vida después de la muerte, o bueno, estas cuestiones, ¿no? Que en realidad no tienen un referente empírico, ¿sí? El referente empírico se refiere a esto, a algo que pueda ser observable, medible en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con esto. O sea, una de las condiciones es que pueda ser verificado, ¿no? Porque tengan en cuenta que acá yo les puse casualmente la siguiente condición, les puse que las variables, otra vez me confundí ahí, bueno, ahí va verificable, perdón. Es que tengo un serio problema de escritura. Bueno, tienen que ser verificables, ¿sí? Las variables deben ser verificables. Por eso es importante esta parte de que yo les decía del vínculo con la realidad empírica, porque en realidad como estas variables que les decía tienen que poder ser verificables, es decir, verificables se refiere a que tienen que poder ser observables, que a partir de cualquier método científico se pueda llegar a verificar o refutar una hipótesis, ¿sí? Entonces por eso, a eso hace referencia. Bueno, también otra de las condiciones es que tenían que tener ciertas conexiones con teorías existentes. Esto hace referencia también a lo que les decía al principio sobre qué era una hipótesis, ¿no? Bueno, la idea de la hipótesis y en general de la investigación, o sea, del objetivo de la investigación también, es un poco esto, ¿no? Como extenderse, podría decir, no es la palabra exacta, pero no es la más correcta para hablar de este tema, pero bueno, ampliar, ahí está, esa era la palabra que quería usar, ampliar lo que ya se sabe sobre el tema. Es un poco, fíjense cómo se va entrelazando con lo que hablábamos en la clase pasada, a rasgos generales de la investigación. Nosotros, cuando detectamos un problema, lo que hacemos es ir buscando
los vacíos que hay en determinadas teorías, determinados conceptos o temas específicos, o en base a ese problema que elegimos para investigar. Entonces, fíjense cómo se va conectando todo, ¿no? Podemos formular una hipótesis científica basándonos en una teoría para contradecirla o para refutarla de alguna manera, ¿sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta, porque no es que siempre tenemos que ir en la misma línea que las teorías existentes. Si no, no existiría la revolución, ¿no? Creo yo. Así que, bueno, esto es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, también es importante, otra de las condiciones, es que tiene que dar respuesta al problema, ¿sí? No puede ser, por ejemplo, he visto algunas formulaciones de hipótesis que decía que eran confusas en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, podemos ver un enunciado, una hipótesis que diga, no sé, por ejemplo, Dios existe. No sé, les estoy diciendo algo muy descabellado, ¿no? Que es obvio que no es una hipótesis científica, pero porque se basa en una creencia, y aparte porque si bien es un supuesto, porque estoy suponiendo que Dios existe, no lo puedo verificar empíricamente, no posee referentes empíricos, no posee variables tampoco, es un supuesto, pero y tampoco responde al problema, a un problema de investigación. Entonces, no entraría dentro de lo que son hipótesis científicas. Y bueno, y como les decía, también poseen referentes reales, es decir, que tiene que poder ser contrastado con la experiencia, ¿no? Con la realidad. ¿Sí? Debe poder verificarse o refutarse a través de medios reales, digamos, como la observación o determinadas técnicas o específicamente científicas, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Esto les va a servir, les repito, como para hacer el trabajo práctico, creo que era el primer ejercicio. Bueno, después tenemos la clasificación de las hipótesis, ¿no? Esto también les servía ya para el segundo punto, la segunda parte. Bueno, clasificación tenemos según su función, según el tipo de nexo que se establece entre las variables, según la cantidad de variables, según el planteo temporal y según la direccionalidad. Según su función se refiere más que nada a su finalidad, ¿no? La finalidad que tenga la hipótesis, ¿sí? Según el tipo de nexo, tiene que ver con la relación que se establece entre las variables dentro de la hipótesis. Bueno, según la cantidad de variables, es obvio si tiene una variable, si tiene dos o más de dos. Según el planteo temporal, se refiere más que nada si la hipótesis se formula antes de realizar la observación y la investigación en sí, o se realiza después de hacer la investigación. Bueno, y la direccionalidad se refiere a que son unidireccionales o bidireccionales. Ahora lo vamos a ir viendo. Es decir, que si entre las variables de una hipótesis se establece una relación simétrica, esto quiere decir que si es recíproco, se podría decir, o si no lo es, o si es asimétrico. Ahora lo vamos a ver bien igual, pero bueno, quizás será así como un resumencito, digamos, pequeño. Bueno, según su función, vamos a ver qué tenemos. Bueno, acá tenemos una de las, según su función, decíamos que teníamos que según la finalidad, digamos, de la investigación. Bueno, y en este aspecto teníamos las hipótesis generales o teóricas, que son las que se establecen previamente al estudio, ¿no? Se basan en observaciones preliminares, no contienen referentes empíricos.
Esto es lo que yo les decía sobre, cuando hablábamos de hipótesis científica, que necesita, necesariamente, tiene que contener referentes empíricos. Es decir, que se requiere de una variable que sea observable, ¿no? Una experiencia, algo que sea refutable en la experiencia, digamos, o verificable en la experiencia. Pero en este caso, porque las hipótesis generales o teóricas en realidad se podrían considerar como científicas igualmente, por más que no tengan este referente empírico. ¿Por qué? Porque en realidad estas generalmente se formulan antes de realizar la investigación. Bueno, básicamente es esto. Por eso dice que se establece, bueno, acá lo dice, se establecen previamente al estudio. Pero esta parte es importante cuando dice que se basan en observaciones preliminares. Es decir, que no es que yo saco de la galera un problema y saco de la galera una hipótesis general. No, en realidad me baso quizás en observaciones por arriba, se podría decir, sobre el problema. Por ejemplo, yo puedo hablar de mi problema de investigación sea sobre la economía argentina y después de la cuarentena, por ejemplo. Y según las observaciones preliminares, lo que veo en los noticieros, lo que investigo, alguna observación por arriba, ¿no? Yo puedo llegar a decir que, por ejemplo, después de la cuarentena, la Argentina va a pasar por una crisis económica, ¿no? Y en realidad yo me hago, efectivamente, formulo esta hipótesis general, ¿no? Sin referentes empíricos, porque en realidad no lo sé, no tengo algo verificable, ¿no? Algo real, sino que es por mera suposición de lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, bueno, esto es una hipótesis general. Bien. Bueno, acá tenemos un ejemplo de hipótesis general, bueno, que igualmente ya les mencioné uno recién. A mayor nivel de estudio, mayor será el sueldo, por ejemplo, en lo que es el ámbito laboral. Bueno, eso es una hipótesis también de hipótesis generales o teóricas, que no está basado en un referente empírico, evidentemente, porque nosotros tenemos quizás amplio conocimiento de que esto no es así. Muchas personas trabajan, obreros incluso, y mi marido, por ejemplo, trabaja en una logística y cobra 3 veces más que yo, quizás, y yo que poseo estudios, quizás por el momento estoy cobrando menos. Entonces, bueno, esto es de amplio conocimiento, ¿no? Pero bueno, es un buen ejemplo, me parece. Otro ejemplo que puse fue que en la carrera de psicopedagogía hay más alumnas que alumnos. A ver, esto es observable, ¿no? Yo me basé, quizás para hacer esta hipótesis, me basé en una observación previa, ¿no? A lo largo de toda mi carrera, que fueron 6 años que yo asistí a la facultad, pude observar que en psicopedagogía el mayor flujo de alumnos es más de mujeres que de varones, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Hipótesis de trabajo. La hipótesis de trabajo, dice, sirve para demostrar la relación entre variables a través del método científico. Buscan referentes observables. Fíjense cómo se diferencia del anterior, ¿no? Que no necesariamente se buscaba, se requería de referentes empíricos. Bueno, ya en la hipótesis de trabajo sí se necesita, ¿sí? Y lo que intenta, básicamente, es demostrar la relación que existen entre las variables de esa hipótesis, a través de métodos científicos, como puede ser la observación, por supuesto. La observación, las entrevistas, encuestas, etc., ¿no? Bueno, entonces van a encontrar determinadas hipótesis, por ejemplo, las causales, ¿no? Que las vamos a ver más adelante, en el cual se establece cierta relación entre las variables de las hipótesis.
Ahora más adelante lo vamos a ver bien y van a entender un poco más el tema de cuando hablo de variables, ¿no? Bueno, quiero avanzar un poco porque esta parte es bastante teórica y quiero a ver si llego al práctico. Bueno, acá tenemos hipótesis, lo que es una hipótesis sustantiva, ¿no? Las hipótesis sustantivas. Las hipótesis sustantivas es una explicación provisoria ante determinados observables. Es decir, en un principio, por ejemplo, les doy un ejemplo, en un principio, quizás cuando surgió todo el tema del virus, no en la Argentina obviamente, pero sí quizás en China, donde se radicó este virus, quizás se hicieron muchas hipótesis tratando de saber qué era el problema, de dónde provenía y cuál era el virus específicamente, si era uno ya existente o si era uno nuevo. Entonces, seguramente se empezaron a ver estas cuestiones. Entonces, seguramente en un principio se formularon hipótesis sustantivas. Es decir, es una explicación provisoria al problema que se venía sucediendo, ¿no? Que venía sucediendo en ese momento, ¿no? Que en ese caso era la mortalidad, por ejemplo, de los adultos mayores, que era el mayor flujo, lo que más, a la población que más afectaba, quizás, ¿no? Entonces, bueno, las hipótesis sustantivas tienen que ver con esto. Bueno, hipótesis de generalización. Extender las conclusiones a toda la población, ¿sí? Es decir, que una vez que yo termino, incluso al terminar mi investigación, yo esta investigación, los resultados de la investigación, los puedo extender a toda la población. Es decir, mi hipótesis se puede basar solamente en la provincia de Buenos Aires, pero lo puedo extender a toda la Argentina. A eso es a lo que hace referencia. Quizás yo donde voy a investigar es en la ciudad de Buenos Aires, pero una vez que extraje todas las conclusiones de esa investigación, basadas en esa hipótesis, lo voy a generalizar a toda la Argentina. Eso es a lo que hace referencia. No sé si a todo el mundo, pero bueno, a toda la Argentina. Bueno, según el nexo, ¿no? Según el nexo era lo que planteábamos, era según la relación que existe entre las variables dentro de cada hipótesis. Bueno, tenemos las hipótesis descriptivas y las hipótesis descriptivas, las explicativas, creo que habían dos más que no recuerdo bien. Las contingentes y las predictivas. Ahora voy a ir explicando cada una. Las hipótesis descriptivas son aquellas que intentan, valga la redundancia, describir el problema, es decir, las características del fenómeno en sí. Por eso dice características de un fenómeno sin establecer relaciones entre variables. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es describir el problema, describir las características, lo que se presenta del problema, ¿sí? Entonces, por eso es que quizás no requiere, digamos, de relación entre variables, porque en realidad no estoy explicando nada, simplemente estoy haciendo una descripción del problema, ¿sí? Bueno, dentro de las hipótesis descriptivas tenemos las asociativas, correlacionales y probabilísticas, ¿sí? Las asociativas son, plantean relaciones no paramétricas entre variables que la componen, ¿no? Y generalmente estas son las cualitativas, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta en las asociativas, que lo que hace referencia es a que en realidad lo que hace es asociar, digamos, una variable con otra. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo ya tengo una variable, puedo predecir la otra, digamos, lo que va a traer como consecuencia, digamos.
hace referencia un poco a esto. Bueno, después tenemos las correlacionales, ¿no? Las correlacionales, bueno, hace referencia a la relación estadística no sé qué quise poner acá, pero bueno, les voy a leer. Bueno, les voy a leer directamente de lo que tengo del libro. Les pido disculpas por los errores de tipeo, que la verdad que lo hice bastante rápido, lo intenté hacer lo más rápido posible, como para que ustedes puedan tenerlo, para que les llegue lo más rápido. Así que les pido disculpas por el error de tipeo. Bueno, lo que dice es que las correlacionales son la relación estadística paramétrica entre variables. Por ejemplo, puede ser la tasa de mortalidad, aumenta a medida que aumenta la desocupación, por ejemplo, o el desempleo, como lo quieran poner. Bueno, entonces tiene que ver con esto. Lo que hace alusión esta tipo de hipótesis correlacionales es que ya esta sí establece una relación a comparación de quizás de la anterior, de la asociativa. Esta sí establece una relación entre las variables, ¿sí? Fíjense cómo dice, la tasa de mortalidad aumenta, es decir, a medida que aumenta digamos, la mortalidad, perdón, a medida que aumenta la desocupación, aumenta la mortalidad. Esto es a lo que hace referencia. Esto es lo que le decía de las variables, ¿no? Las variables son aquellos rasgos en los cuales en general varían. O sea, las características o rasgos del problema de investigación que suelen variar, ¿no? Esto es a lo que hace referencia. Bueno, y las probabilísticas, bueno, yo acá le puse específicamente lo que decía en el libro, si X, probablemente Y. Se fija la probabilidad en un parámetro que oscilan entre el 0 y el 100%. Esto es lo que van a encontrar en el libro. Esto a lo que hace referencia es que si se da determinada variable, probablemente se va a dar otra. Es decir, se los dice la palabra, es probabilístico, ¿sí? ¿No? Quiere decir que hay una relación probable en la mayoría de los casos, digamos, ¿no? Por supuesto que quizás no se verificó, pero se hace como una aproximación estadística, digamos, de que ante esto probablemente pase esto. Por ejemplo, yo puedo decir que después de la cuarentena probablemente haya una importante crisis económica en la Argentina, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque se comprueba, incluso teóricamente, que históricamente, que después de una pandemia, generalmente, posterior a eso, viene un gran decaimiento económico, ¿no? Bueno, avancemos un poquito. Bueno, acá tenemos las hipótesis explicativas, que eran la diferencia que yo les decía de las descriptivas. Las explicativas dan cuenta de la causa del fenómeno, es decir, de la causa del problema de investigación. Y acá ya entramos en un terreno más que tiene que ver básicamente creo que con lo que vamos a ver más que nada, las hipótesis que van a formular ustedes, incluso como profesionales, en el caso de que sean de psicopedagogía, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando realizan hipótesis diagnósticas, generalmente se basan en en las explicativas, tratando de explicar por qué se da determinada dificultad de aprendizaje en cada sujeto, en el paciente, en el niño que le llega a consulta.
y generalmente son las causales, ¿no? Es decir, se formula una relación entre causa y efecto, ¿sí? Entonces, bueno, otra vez encontré otro error de tipeo, les pido disculpas por eso. Entonces, bueno, básicamente las causales son eso, se busca una relación entre causa y efecto, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que causa ese problema de investigación? El problema de investigación que nosotros elegimos, ¿no? En realidad el efecto ya lo tenemos, porque es el propio problema de investigación. Lo que tenemos que tratar de buscar o de formular en realidad es la causa, porque el efecto es el problema en sí, pero hay que ver cuál es la causa, ¿no? Que es lo que quizás ustedes incluso ahora para el trabajo de investigación tengan que hacer. Y tenemos las deterministas quise poner, pero bueno, mi error de tipeo, odio que me pase esto. Pero bueno, la verdad es que lo hice muy apresurada porque, bueno, ya les digo, quería hacerla llegar en la clase. Así que bueno, les pido disculpas otra vez. En realidad es determinativas. Bueno, que es la que establece relación entre variables que siempre se cumplen, ¿sí? A comparación quizás de la anterior, por ejemplo, de las probabilísticas que les he explicado. Yo les decía que quizás las probabilísticas se daban en la mayoría de los casos. Bueno, acá, cuando ya hablamos de las deterministas, digamos, ya estamos hablando de que se dan siempre, o sea, siempre se cumplen, en todos los casos se dan, ¿sí? Bueno, y es por esto que se llama de esta manera. Yo creo que también tiene que ver un poco con prejuicio también, ¿no? Esta más determinista, ¿no? Hay una hipótesis que leí en el trabajo que ustedes tienen, que la verdad que ayudaría mucho para comprender esta parte, pero no los quiero mezclar, la verdad. Ahora después vamos a ir viendo el tema del práctico. Bueno, y después tenemos las hipótesis contingentes. Bueno, esto que dice, si X, entonces sí, y solo si Z, ¿no? Cuando ustedes ven esto que dice X y Z, son las variables, en realidad, ¿no? A las que hace referencia. Yo acá le formulé, por ejemplo, una hipótesis. Si la cuarentena continúa, entonces traerá consecuencias económicas a la clase media-baja, pero solo para aquellos que son monotributistas. O sea, que ustedes fíjense cómo afecta una sobre otra, pero solamente si se da en el caso de que seas, por ejemplo, monotributista. O sea, es decir, que al monotributista va a tener quizás un decrecimiento, se podría decir, una involución económica, sí, pero solamente si continúa la cuarentena, ¿no? Esto es a lo que hace referencia. Me pareció que se podía entender mejor con un ejemplo, por eso lo formulé de esta manera. Las hipótesis predictivas anticipan con algún grado de certeza el comportamiento de las variables, ¿sí? Por ejemplo, la cuarentena traerá consecuencias económicas, ¿no? Bueno, un poco tiene que ver con esto, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la cuarentena porque, bueno, es lo más cercano quizás que tenemos, entonces me pareció lo mejor en este sentido. Bueno, entonces tiene que ver con esto, con poder predecir qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Ante un problema actual, poder predecir lo que va a pasar mañana, se podría decir. Bueno, vamos a tratar de continuar.
Bueno, según la cantidad de variables. Y acá tenemos las invariadas, las bivariadas y las multivariadas. Las invariadas son las que son las hipótesis que contienen una sola variable, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres cobran menos que los varones, por ejemplo. Tiene una sola variable, ¿sí? Que es si sos hombre o mujer, por ejemplo. El sexo. Después, las bivariadas, que son aquellas que tienen dos variables, que son como, por ejemplo, las que les decía anterior, el tema de la cuarentena. Si continúa la cuarentena, va a haber una involución económica, qué sé yo. Ahí tienen dos variables. Y la multivariada, que es cuando ya tienen más de dos variables, que lo vamos a ver en el práctico. Porque hay una de las hipótesis que ustedes tienen, que les dan los profesores, que es multivariada. Bueno, y según el planteo temporal, tenemos antefacto o postfacto. Yo creo que en general todas las que tienen, incluso en el práctico, son antefacto. ¿No? Bueno, son aquellas que se plantean antes de que ocurra el hecho. ¿A qué hace referencia esto? Que son aquellas que se formulan, que intentan explicar un fenómeno antes de que se realicen las observaciones, ¿sí? Antes de que efectivamente se realice la investigación. Es como si ustedes buscaran el problema de investigación, lo delimitaran, y hacen una hipótesis antes de ir al campo a observar, a hacer las encuestas, etc. Bueno, el trabajo de investigación que ustedes supuestamente tendrían que hacer es antefacto. Y después el postfacto, ¿no? Que se plantean, o sea, son explicaciones que se plantean después de que ocurre el fenómeno, es decir, después de que recolectamos toda la información, después de que hicimos toda la investigación teórica, empírica, todo, recién ahí formulo la hipótesis explicativa, descriptiva o planteando una solución, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con esto. Y por último tenemos la direccionalidad, que tenemos las unidireccionales o asimétricas y las bidireccionales o asimétricas. Bueno, las unidireccionales o asimétricas y las bidireccionales simétricas, quise poner. Bueno, las que se consideran como unidireccionales son aquellas que influyen en una sola variable, básicamente. Todo se descarga en una sola variable. Es decir, por ejemplo, son aquellas hipótesis que tienen una sola variable, puede ser. O que, ya les digo, todo se explica a partir de una sola variable. Por ejemplo, lo que les decía anteriormente del sexo, que las mujeres cobran menos que los varones o que los varones cobran más que los hombres. Que los hombres cobran más que las mujeres, por ejemplo. Esta es la direccionalidad es una hipótesis, que la direccionalidad es unidireccional o asimétrica. Y las bidireccionales o simétricas es cuando una variable es recíproca a la otra. Es decir, si yo digo, por ejemplo, comprende parte, o un segundo, que decía, los conflictos hogareños pueden provocar dificultades de aprendizaje escolar de los niños, ya que las dificultades de aprendizaje escolar de los niños pueden provocar conflictos hogareños. Es recíproco, dos variables que se van y vuelven, ¿no? La dice que los conflictos hogareños no pueden provocar dificultades escolares en el niño, pero a veces a la inversa. También las dificultades de aprendizaje pueden provocar conflictos en el hogar. Bueno, como muy bueno. Bueno, y acá, finalmente, terminamos con esta parte teórica. Yo ahora digo a esta parte práctica. En esta página de mi acá, que yo estoy escribiendo, van a tener todas las clases que bajo ahí, porque a veces se están perdiendo, o algo que yo directamente las tengo todas ahí, en esta página de luz, ¿no? Es donde bajo todas las clases. Así que bueno, porque a veces pasa que en la página mismo, que uno a veces está, o hay gente que está ahí en Facebook, o en esta página de luz, va a encontrar una parte que dice lista que yo tengo todas las clases online, las tengo ahí, así que la pueden encontrar. Bueno, esta es mi Facebook, yo puse varios materiales prácticos, que es donde yo voy bajando las diferentes materiales que voy formulando yo con toda la creatividad que tengo. Hasta yo, bueno, espero que hayan entendido, discúlpenme, errores de veo, tampoco parece que está bien, pero la verdad que quise hacerlo más rápido que hubo, la verdad que bueno, los consejos, donde va a nivel la